¿Creías que las personas medievales eran todas santas y puras, que pasaban su tiempo rezando y evitando cualquier cosa remotamente sexual? Bueno, agárrate fuerte porque estás a punto de descubrir que la sexualidad medieval era tan salvaje, tan bizarra y tan completamente desquiciada que hace que las apps de citas modernas parezcan una escuela dominical. En los próximos minutos vas a sumergirte en el mundo sexual medieval que hace que 50 sombras de Grey parezca un cuento para dormir. Pero antes de comenzar esta revelación histórica, dale like al video y suscríbete al canal, porque lo que estás a punto de escuchar destruirá completamente todo lo que creías saber sobre la oscura Edad Media. Imagínate esto. Eres un joven medieval y tus padres han encontrado una posible esposa para ti. Genial, hora de una noche romántica, ¿verdad? Incorrecto, hora de que te aten en un saco y te tiren a la cama con una completa desconocida. Pero eso no es nada comparado con tener que demostrar tu disfunción sexual frente a un panel de jueces. O con los banquetes afrodisíacos que incluían testículos de animales como plato principal. Y espera a que sepas quién realmente dirigía el negocio de la prostitución en la Europa medieval. Te adelanto que llevaban túnicas sagradas. Comencemos con una de las prácticas de cortejo más ridículas en la historia humana, el bundling o empaquetamiento. Esta era la versión medieval de una pijamada supervisada, excepto que era mucho más incómoda y con riesgos significativamente mayores. Las parejas jóvenes eran envueltas juntas en la cama, completamente vestidas, a menudo con una tabla de madera colocada entre ellas para prevenir cualquier contacto inapropiado, porque nada dice romance como dormir al lado de alguien con un tablón de madera separando sus cuerpos. Pero aquí es donde se vuelve verdaderamente demente. Esto no solo era tolerado por los padres, era alentado. Las familias invitaban a pretendientes a pasar la noche empaquetados con sus hijas, pensando que era una forma segura de que los jóvenes se conocieran. Es como si los padres medievales hubieran visto el concepto de citas chaperoneadas y dijeran, ¿sabes qué? Esto necesita más restricción física y calor corporal compartido. La práctica era tan común que se fabricaban bolsas especiales de empaquetamiento específicamente para este propósito. Estamos hablando de una industria medieval construida alrededor de prevenir que las personas se tocaran mientras las forzaban a dormir en la misma cama. La disonancia cognitiva es absolutamente asombrosa. Y sorpresa, sorpresa, el bundling no funcionó exactamente como se pretendía. Los registros históricos muestran que las tasas de embarazo entre parejas que practicaban bundling eran significativamente más altas que entre parejas que cortejaban de maneras más tradicionales. Resulta que poner a una pareja joven hormonal en la cama juntos, incluso con barreras, no previene que la naturaleza siga su curso. Las personas medievales llevaron la frase «la comida es amor» a extremos absolutamente aterradores. No estamos hablando de chocolate y fresas aquí. Estamos hablando de elaborados banquetes diseñados específicamente para poner a la gente de humor, con ingredientes que harían que una persona moderna llamara al departamento de salud. La estrella de la cocina afrodisíaca medieval, testículos de animales, específicamente testículos de toros jóvenes, carneros y jabalíes, que eran considerados el alimento de mejora sexual definitivo. Los libros de cocina medievales están llenos de recetas parastones, así llamaban a los testículos porque aparentemente las personas medievales eran demasiado elegantes para decir bolas. Preparados de todas las maneras imaginables, asados, hervidos, fritos, molidos en polvo, mezclados con vino. Pero los testículos eran solo el comienzo. Los menús afrodisíacos medievales incluían cerebros de gorrión porque aparentemente comer los cerebros de pájaros diminutos se suponía que mejoraba el rendimiento sexual. Servían platos hechos de los órganos reproductivos de varios animales, creyendo que comer fertilidad crearía fertilidad. El comercio de especias no era solo sobre sabor, era sobre conseguir sexo. Pimienta, jengibre, canela y azafrán eran todos considerados afrodisíacos poderosos, lo cual explica por qué estas especias valían su peso en oro. Las personas medievales estaban pagando fortunas por lo que era esencialmente Viagra comestible. La parte verdaderamente bizarra: estos banquetes afrodisíacos se servían frecuentemente en recepciones de bodas. Imagínate ir a una boda hoy y que te sirvan una comida de 7 platos de genitales, de animales y materia cerebral, todo diseñado para ayudar a los recién casados a tener mejor sexo después. Si crees que es incómodo que tus padres conozcan a tu pareja, intenta que un cuarto lleno de nobles te vea perder la virginidad. Bienvenido a la ceremonia de acostamiento medieval, donde la privacidad no solo era desalentada, era ilegal para matrimonios aristocráticos. La lógica detrás de la consumación presenciada era bastante directa.
de una manera medieval completamente demente. El matrimonio no se consideraba legalmente válido hasta que se consumaba, y dado que los contratos matrimoniales frecuentemente involucraban transferencias masivas de tierra, dinero y poder político, necesitaba haber testigos para probar que el acto se había realizado. El proceso era elaborado y humillante en igual medida. Después de la ceremonia de boda, la novia y el novio eran escoltados a su cámara nupcial por una procesión de invitados de boda. La novia era desvestida por parientes femeninas mientras que el novio era desvestido por parientes masculinos, porque aparentemente las personas medievales creían en zoos de striptease segregados por género. Luego venía el evento principal. La pareja era colocada en la cama juntos, mientras testigos usualmente nobles de alto rango, oficiales de la iglesia y miembros de la familia se quedaban alrededor de la cama y miraban. No estamos hablando de un vistazo rápido para confirmar que las cosas estaban sucediendo. Estos testigos se quedaban durante toda la duración, a veces ofreciendo aliento y consejos durante el proceso. Pero espera, se pone peor. En algunos casos, los testigos examinarían las sábanas después, buscando sangre como prueba de la virginidad de la novia y evidencia de que la penetración había ocurrido. Los aristócratas medievales no solo tenían sexo, lo programaban como una reunión corporativa, completo con consultores astrológicos y asesores religiosos. Estamos hablando de una época cuando quedar embarazada requería más planificación que una misión espacial de la NASA. La obsesión medieval con el timing de la concepción estaba basada en una combinación de astrología, medicina y doctrina religiosa que creó el horario de hacer bebés más complicado en la historia humana. Las parejas consultarían cartas astrológicas para determinar las alineaciones planetarias más favorables para la concepción. Según los textos médicos medievales, el mejor momento para concebir era durante la luna creciente, cuando la mujer estaba en un estado de balance humoral caliente y cuando planetas específicos estaban en posiciones favorables. Algunos textos recomendaban esperar días específicos de santos, creyendo que los niños concebidos en días santos serían bendecidos con cualidades especiales. Pero la obsesión con el timing iba mucho más allá de solo elegir el día correcto. Los médicos medievales proporcionaban instrucciones detalladas sobre la hora óptima del día, usualmente medianoche, las condiciones climáticas ideales cálido y húmedo, e incluso la dirección apropiada que debía enfrentar la cama, hacia el sol naciente. Los métodos de selección de género eran absolutamente demenciales. Para concebir un niño, las parejas eran instruidas a tener sexo durante la luna creciente mientras el hombre se ataba el testículo izquierdo. Sí, escuchaste correctamente, porque las personas medievales creían que los niños venían del testículo derecho y las niñas del izquierdo. Las personas medievales convirtieron la ropa interior en artefactos religiosos, y los resultados fueron exactamente tan raros como esperarías. Estamos hablando de una época cuando tu elección de ropa interior podía determinar si tendrías hijos, y cuando vestirse requería consultar tanto a un sacerdote como a un médico. El cinturón de Venus no era solo un nombre poético, era un cinturón real usado alrededor de la cintura o caderas, frecuentemente hecho de seda o lino, e inscrito con oraciones religiosas, símbolos astrológicos o encantamientos mágicos. Estos cinturones se creía que mejoraban la fertilidad, aseguraban partos seguros y mejoraban el rendimiento sexual. Pero los cinturones de fertilidad eran solo el comienzo de los accesorios sexuales medievales. Las mujeres usarían amuletos especiales conteniendo todo, desde cuerno de unicornio en polvo, en realidad colmillo de narval, hasta piedras preciosas molidas, todo diseñado para mejorar sus capacidades reproductivas. El accesorio de fertilidad más bizarro era la piedra de concepción, una roca pequeña o cristal que las mujeres insertarían en su ropa interior durante el sexo, creyendo que les ayudaría a concebir. Diferentes piedras se pensaba que producían diferentes resultados: esmeraldas para niños, zafiros para niñas, y diamantes para gemelos. Las personas medievales pensaron que podían controlar la genética con joyería. ¿Crees que los procedimientos de divorcio modernos son humillantes? Intenta tener que probar tu disfunción sexual frente a un panel de jueces, expertos médicos y observadores aleatorios del tribunal. Bienvenido a los juicios de impotencia medievales, donde la privacidad fue a morir y la dignidad era legalmente inadmisible. Los juicios de impotencia medievales eran la opción nuclear de los procedimientos de divorcio. Dado que la Iglesia había hecho el divorcio casi imposible, reclamar que tu esposo era impotente era una de las pocas maneras que una mujer podía legalmente escapar de un matrimonio. El proceso de juicio era absolutamente demente. Primero, la pareja sería examinada por separado por expertos médicos que inspeccionarían sus genitales buscando signos de anormalidad física. Luego, serían interrogados bajo juramento sobre su historia sexual, frecuencia de intentos, y detalles específicos sobre qué pasó o no pasó en la cama. Pero la verdadera pesadilla era el juicio por congreso. Sí, así lo llamaban realmente. Si el examen médico no era concluyente, la corte podía ordenar que la pareja intentara tener relaciones sexuales bajo supervisión. Las sesiones de sexo supervisado tenían lugar en cuartos especiales,
ya sea en el tribunal o en cámaras alquiladas, con expertos médicos y oficiales de la corte observando a través de mirillas o desde detrás de pantallas. La pareja recibía una cantidad específica de tiempo para actuar, y si el hombre no podía lograr o mantener una erección, el matrimonio podía ser anulado. Aquí hay un hecho que te va a volar la mente. La iglesia medieval no solo estaba tolerando la prostitución, estaban dirigiendo la operación de tráfico sexual más grande de Europa. Estamos hablando de una institución que predicaba sobre pureza sexual, mientras secretamente se beneficiaba de la profesión más antigua del mundo. En el Londres del siglo XII, el Borough of Southwark tenía 18 burdeles licenciados, empleando más de 1000 prostitutas. ¿Y quién poseía estos burdeles? El obispo de Winchester. La participación de la iglesia en la prostitución no era un negocio secundario secreto. Los líderes de la iglesia argumentaban que la prostitución era un mal necesario que prevenía pecados peores como violación, adulterio y homosexualidad. Así que decidieron regularlo y beneficiarse de ello. Justo como el gobierno hoy, el modelo de negocio era genial en su hipocresía. La iglesia no podía oficialmente condonar la prostitución, pero no había nada en la ley canónica que les impidiera cobrar renta a los propietarios de burdeles. Los burdeles medievales operaban bajo estrictas regulaciones de la iglesia. Las prostitutas tenían que seguir códigos de vestimenta, trabajar horas específicas y vivir en áreas designadas. Se les prohibía trabajar en feriados religiosos, no podían rechazar clientes sin causa, y tenían que someterse a exámenes médicos regulares. Los métodos anticonceptivos medievales eran tan bizarros, tan peligrosos y tan completamente inefectivos que hacen que la contracepción moderna parezca un milagro de la ciencia. Comencemos con los clásicos, testículos de animales, porque aparentemente las personas medievales pensaron que la solución a cada problema sexual involucraba genitales de animales. Las mujeres usarían bolsas conteniendo testículos de comadreja alrededor de sus cuellos, creyendo que esto prevendría la concepción. La lógica era que dado que las comadrejas eran consideradas sexualmente promiscuas pero tenían camadas pequeñas, sus órganos reproductivos transferirían esta fertilidad controlada a los humanos. Pero la joyería de testículo era solo el comienzo. La contracepción medieval incluía beber pociones hechas de todo lo imaginable, testículos de castor molidos mezclados con vino, hierro en polvo disuelto en agua, y brebajes conteniendo mercurio. Sí, el metal venenoso. El método del estornudo era particularmente ridículo. Los médicos medievales creían que si una mujer estornudaba inmediatamente después del sexo, la fuerza expulsaría la semilla del hombre antes de que pudiera ocurrir la concepción. Así que las mujeres cargarían pimienta u otros irritantes para inducir estornudos justo después del coito. Las barreras físicas eran igualmente demenciales. Las mujeres insertarían todo, desde lana empapada en miel hasta excremento de cocodrilo en sus vaginas antes del sexo, creyendo que estas sustancias bloquearían o matarían el esperma. El método anticonceptivo más caro eran los accesorios hechos de materiales como seda importada de China, hilo de oro y piedras preciosas, convirtiéndolos en artículos de lujo que solo los adinerados podían permitirse. La gente pobre tenía que conformarse con versiones caseras usando materiales locales, creando un sistema de clases basado en la calidad de tu ropa interior mágica. Y aquí está la verdad que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la historia. Las personas medievales eran sexualmente dementes. Crearon una sociedad donde parejas jóvenes dormían juntas con tablas de madera entre ellas, donde la iglesia dirigía imperios de prostitución mientras predicaba sobre pureza, donde tenías que demostrar tu disfunción sexual en corte para divorciarte, y donde la gente usaba ropa interior mágica hecha con testículos de animales para controlar su fertilidad. El enfoque medieval hacia el sexo revela algo fundamental sobre la naturaleza humana. Cuando las personas están lo suficientemente desesperadas, creerán cualquier cosa e intentarán todo, ya sea usar ropa interior mágica, comer cerebros de animales para mejora sexual, o tener supervisión de la corte durante el sexo para probar puntos legales. Pero aquí está lo que realmente debería hacerte pensar. Estas no eran personas de otro planeta o de una civilización completamente alienígena. Eran europeos, hace apenas 500 a 800 años. Personas que construyeron catedrales magníficas, escribieron literatura hermosa y crearon arte increíble. También crearon los sistemas sexuales más bizarros y disfuncionales en la historia humana. La línea entre civilización y locura colectiva es mucho más delgada de lo que nos gusta admitir. Y la capacidad humana para crear sistemas elaborados y completamente irracionales cuando se combinan religión, poder y ignorancia científica no ha desaparecido mágicamente en los tiempos modernos. Si esta revelación histórica te perturbó tanto como a mí cuando la investigué, dale like al video, compártelo con alguien que creas que necesita conocer la verdad sobre la sexualidad medieval, y suscríbete al canal porque la próxima semana vamos a explorar otra historia que tu educación tradicional definitivamente no te contó. Y déjame un comentario diciéndome cuál práctica sexual medieval te pareció más bizarra de todas. Nos vemos en el próximo video.
donde seguiremos descubriendo las verdades ocultas que la historia oficial prefiere mantenernos en secreto.